traer la palabra para ustedes, quiero agradecer a César, Ivette y Isabela la oportunidad de estar aquí. Está comprobado que ser pastor es uno de los trabajos más difíciles que hay en el mundo, porque tratas con gente y cualquier trabajo que implique trabajar con personas es complicado. Personas tan distintas, y a veces venimos y ponemos una sonrisa y predicamos con nuestro corazón porque amamos al Señor, pero a veces traes cargando una mochila muy pesada. Y estoy hablando de César, de Ivette, estoy hablando de Isabela como hija. Así que yo, si hay algo que te quiero pedir, han sido 2 años donde César dice que han sido enseñanzas, y sí, pero a veces las enseñanzas vienen con golpes muy duros. Y un pastor no sobrevive si no tiene la oración y el amor de la gente. Así que yo te quiero invitar a que comiences a ser más expresivo con Ivette, con César y con Isabela. Que si Isabela está bien, César y Ivette están bien. Yo te quiero animar a que no te vayas hoy sin darles un abrazo, darles un agradecimiento. A lo mejor dices, es que yo nunca he platicado con ellos en persona, pero has recibido de aquí, desde aquí arriba. Y yo te quiero animar a que hoy seas agradecido con ellos, que llenes su corazón, recargues el tanque de ellos para los siguientes 25 años que quedan de vida. Entonces, gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Jorge Mendoza, para los que no me conocen, soy pastor desde hace 11 años en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo venía a descansar del calor y me quedaron mal. Voy a tener que regresar en otra ocasión. Allá es una batalla con el calor. Esta semana va a llegar a 42 grados, oren por nosotros. Pero así que a mí no se me hace tan caliente aquí todavía. Pero es un placer estar aquí. ¿Te parece si oramos para iniciar? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra. Espíritu Santo, yo pido que tú muevas en este lugar. Toma el control. Señor, hoy enfocamos nuestra mente en ti. No en lo que tenemos pendiente, no en nuestra hambre física, no en los problemas que nos esperan al salir de aquí. Señor, hoy concentramos nuestra atención a lo que tú nos quieres hablar. Díselo ahí donde estás. El celular no me va a distraer. Una llamada, un mensaje, una publicación de mis redes sociales no me va a distraer. Hoy pongo mi atención en ti, Padre. Y Señor, yo pido que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Hoy yo te quiero hablar de una serie que yo he estado hablando en mi iglesia. Y voy a tratar de resumirte lo que Dios me ha hablado en los últimos años. No semanas, años. En el ministerio que mi esposa y yo tenemos junto con nuestros hijos en Ciudad Juárez. Y tiene que ver con el libro de Ruth, un pequeño libro, de los primeros libros después de Jueces en el Antiguo Testamento. Viene este pequeño libro de 4 capítulos que se llama Ruth. Y Ruth, yo en un momento voy a tratar de resumirte todo el libro, pero yo quiero animarte a que en tu casa lo leas. Mira, hay una realidad que todos enfrentamos. Todo destino, tu destino, mi destino, el de mis hijos, está marcado por pequeñas, grandes decisiones que tomamos. ¿A qué me refiero? Muchas veces un pequeño sí marca nuestro destino. Un no puede marcar nuestro destino.
ustedes están aquí en la condición que están, ya sea o muy felices o con profundo dolor, por pequeñas grandes decisiones que han tomado a lo largo de su vida. En algunas cosas han dicho sí, era lo correcto y han cosechado gran bendición, pero en algunas cosas hemos dicho no y ha sido lo incorrecto. ¿Cuántos les ha pasado así? ¿O nomás soy yo? ¿Verdad que pequeñas concesiones o pequeñas restricciones cambian la vida? Y es increíble que si ponemos atención, aún en tus mayores fracasos vas a encontrar la providencia de Dios en tu vida. El tema del libro de Ruth es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es una palabra que no utilizamos mucho. Pero providencia no es otra cosa, es la realidad de que Dios está involucrado en cada área de tu vida. Aún en tus errores, si tú te fijas, vas a ver destellos de Dios. Vas a ver momentos donde Dios te muestra su gracia, su favor o su misericordia. Muchos lo vemos en puertas que se abren o puertas que se cierran. Pero la providencia de Dios es la gracia y el favor desplegado aún cuando no camino por un camino de bendición. Ahora, aquí viene lo que quiero que me pongas mucha atención, porque aquí es donde resumo mucho de lo que yo he estado enseñando estos últimos años a la iglesia que yo pastoreo. Hay un camino de bendición. ¿Qué camino de bendición? En este mundo, vivimos en un mundo que tiene este concepto que vemos cada vez más en las redes sociales, en videos de TikTok, en programas de televisión, en videos de Instagram. Tenemos esta serie de personas e influencers que constantemente están hablando o están dejando entrever que Dios es injusto. ¿Por qué Dios es injusto o es indiferente? Cuando suceden cosas terribles en la naturaleza, muchos dicen, ¿dónde estaba Dios? Cuando te sucede algo, hay un niño que murió, o hay una violación, o hay un abuso, o hay tantas diferentes cosas, nuestra mente nos lleva a pensar, ¿y dónde estaba Dios? Si somos honestos, iglesia, todos los que estamos aquí hemos enfrentado momentos donde hemos dicho, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios lo permitió? Y esto ha llevado a las personas a decir que si Dios existe, entonces Dios es un Dios injusto, un Dios indiferente ante el dolor humano. Muchos de ustedes se han enfrentado a personas que les dicen esto, y luego nosotros como seguidores de Cristo, al ver el dolor y las cosas tan terribles que personas pasan, nosotros no sabemos qué responder. ¿Les ha pasado? A ver, ¿a cuántos les ha pasado? Levanta tu mano si te ha pasado. ¿Verdad que es algo difícil de responder? Bueno, sí es cierto, porque Dios no lo evitó. La Biblia es clara. Dios ama al mundo. Dios te ama a ti, Dios ama al hombre. Pero desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios deja claro que hay un camino, digo conmigo camino, que lleva a la bendición. Ese camino que lleva a la bendición está marcado por la obediencia. Dios te dice, si tú haces esto, vas a ser bendecido. Y entonces empezamos a caminar, pero ¿cuántos saben que caminar en obediencia no es tan sencillo? Porque cuando empiezas a caminar en obediencia, de repente hay cosas que te llaman a salirte de ese camino de bendición. Y muchos de nosotros, un pequeño sí o un pequeño no, nos saca del camino de la bendición. Y ahí es donde decimos, no, es que mi vida está en maldición, porque mira, me va bien mal. Yo aunque diezmo, Dios no me bendice. No, es que yo aunque me porto bien, me siguen saliendo las cosas mal. Pero si nos ponemos a analizar nuestras vidas,
nos vamos a dar cuenta que hay diferentes decisiones en las cuales nos salimos del camino de bendición. Y si leemos desde el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, fueron sacados del huerto, y Dios lo que hizo es que maldijo la tierra. No tengo tiempo para entrar a todo el detalle, pero tú debes de entender algo para entender esta plática que voy a dar. Esta es la pura introducción. Cuando tú desobedeces a Dios, sales del camino de la bendición a un camino que está lleno de maldición. No es que Dios te maldice, porque muchos dicen, no, es que Dios me castigó. La Biblia dice que Dios no es así. Dios ama al pecador. Pero cuando tú te sales del camino de bendición, no dice, ay, ahí te va una maldición. No, simplemente debemos entender, yo estoy desobedeciendo, estoy saliendo del camino de la bendición y ahora estoy caminando en un lugar que está lleno de maldición. ¿Qué voy a cosechar si voy caminando en un mundo de maldición? Maldición. ¿Qué debo de hacer para salir de ese camino? Tengo que regresar a obedecer a Dios. Esa es su gracia, que vez tras vez nos trae de nuevo a Él. Entonces, ¿Dios es injusto? No. Yo le decía a la iglesia, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Algún matemático que me diga rápido? ¿Cuánto? ¿Pero qué si yo quiero que sea 5? Me van a decir, está loco. ¿Cierto o falso? Porque 2 más 2, todo el mundo sabe que son 4. Pero a veces, como seres humanos, Dios nos dice, Jorge, 2 más 2 son 4. Eso se llama orden y coherencia. Pero nosotros queremos que sea así. Dios bendice mi negocio, pero no eres fiel en tu ofrenda, en tu diezmo, en tu servicio a la iglesia. 2 más 2 son 4. Y para Dios, 2 más 2 son 4. Pero queremos, no, Dios, es que yo voy a la iglesia. No diezmo, pero voy. Que sea 5. 2 más 2, 5. ¿Sí me entiendo el camino de bendición? El camino de bendición es yo camino donde Dios me dice que camine, aunque sea difícil. Ahí encontramos a Ruth en esto. Esta fue mi introducción de la introducción. ¿Estamos claros? Te voy a contar bien rápido el libro de Ruth. El libro de Ruth comienza con una familia. Di conmigo, una familia. A lo mejor como la tuya. El papá se llamaba Elimelech. Elimelech quiere decir que es como hijo de Dios. Dios es mi rey, quiere decir, perdón. Elimelech era el papá. Elimelech vivía en Judá. ¿Dónde vivía Elimelech? En Judá. Judá quiere decir la casa de pan. Elimelech vivía en Judá, estaba casado con una mujer que se llamaba Noemí. ¿Cómo se llamaba? Noemí. Noemí quiere decir dulce, así como su pastora, Isabel. Dulce. Y entonces estaba Elimelech y Noemí casados, viviendo en Judá, la casa de pan, y tuvieron a 2 hijos. Uno se llamaba Machlón y el otro, ahorita me acuerdo, aquí dice, no me acuerdo, pero quiere decir débil y enfermizo. Dice en el libro de Ruth que empieza contando la historia y dice que había una hambruna en toda la tierra. No nada más en Judá, era una hambruna en toda la tierra. Entonces Elimelech, viviendo en la casa de pan en Judá, donde vivía el pueblo de Dios, Elimelech decide tomar a su familia en la hambruna y caminar 80 kilómetros a una ciudad enemiga de Israel, de los judíos, llamada Moab. Agarra a su familia, se va 80 kilómetros a una ciudad llamada Moab. Moab era una ciudad que estaba bajo maldición de Dios, porque nació del incesto entre Lot y una de sus hijas, que emborrachó a su papá y quedó embarazada de su papá. De ahí nace esta ciudad llamada Moab. Y Moab está a 80 kilómetros y dice el Salmo 22, me parece, que Moab es el lugar donde Dios se limpia la suciedad.
Era un lugar donde todos los israelitas sabían, no debemos de ir a Moab, mucho menos a vivir a Moab. Pero el brillante de Elimelech, di conmigo el brillante de Elimelech agarra a su familia y se la lleva a vivir a Moab. Llega a Moab y adivinen qué pasó. Estaba fuera de la bendición de Dios y al poco tiempo dice la Biblia que Elimelech murió. Ahí Noemí se queda con sus dos hijos y Noemí, estando en una tierra que no debería de estar, lejos de la casa de pan, toma una decisión: me voy a quedar a vivir en donde no debo vivir. Y ahí sus hijos, en vez de conseguirse una esposa que fuera israelita, terminan casándose con mujeres moabitas, porque donde tú pongas a que tu familia se desarrolle, y ahí van a encontrar sus esposos. Este es un llamado para papás que no dejan que sus hijos se involucren en la iglesia. Y los dos hijos de Noemí se casan con dos mujeres, una llamada Ruth y la otra llamada Orfa. Al final voy a hacer un examen de todos los nombres, ¿está bien? Ruth y Orfa están allá. Y entonces, ¿qué sucede? Se casan y pasan 10 años y ahora los dos hijos de Noemí mueren. Entonces se queda Noemí viuda y con dos nueras y sin hijos. ¿Te puedes imaginar el dolor de esta mujer? La amargura, está viviendo lejos de donde debería de vivir. Se ha quedado viuda, lo cual quiere decir que quedó pobre. Y cuando mueren sus dos hijos, quedó aún más pobre. Y ahora ella tiene la responsabilidad de sus dos nueras, llamadas Ruth y Orfa. 10 años, ha perdido todo lo que tenía, está en dolor, en amargura y en tristeza. Y en eso ella recupera la claridad en su mente y dice: porque estoy aquí, puedo regresar a casa. Y Noemí, en un momento de congruencia, agarra a sus dos nueras y regresa a casa. Comienza el regreso a casa. En el camino Ruth habla con las dos mujeres y les dice: mejor regrésense a su tierra, allá cásense, rehagan su vida. Pero no quieren hacerlo ellas. Una de ellas sí regresa y Ruth le dice: donde tú vayas, yo iré. Todos, muchos hemos escuchado este versículo. Tu Dios, donde tú vayas, yo iré. Y termina diciendo una frase transformadora. Termina diciendo: tu Dios será mi Dios. Está diciendo ella, en otras palabras, estaba en el camino viviendo en Moab y ella decide dar la vuelta a casa y empieza a caminar hacia casa junto con Ruth. Y ahí encontramos la historia que te quiero contar hoy, en Ruth capítulo 2, versículo 17 en adelante. Regresan pobres y viudas, dos mujeres. Ruth, encima de ser pobre y viuda, era una extranjera que no era rechazada por los judíos. Entonces Ruth dice: yo tengo que trabajar. Y Ruth sale y empieza a buscar un campo. Y de casualidad, di conmigo, de casualidad, ahí está la providencia de Dios. La Biblia, cuando la leas, dice ahí en Ruth: de casualidad llegó al campo de Boz. Y vamos a leerlo. Llegó al campo de Boz y dice el versículo 17: así que Ruth recogió cebada ahí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó una canasta, la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra Noemí. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida, porque Boz, el dueño de ese campo, le dio de comer. Versículo 19 dice así: le preguntó: ¿dónde recogiste este grano el día de hoy? Preguntó Noemí, la suegra. Dijo: ¿dónde trabajaste? Que el Señor bendiga
al que te ayudó. Y fíjate las palabras que utiliza. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo: el hombre con quien trabajé se llamaba Boaz. Hemos visto cómo Noemí perdió todo: su esposo, sus 2 hijos, su bienestar económico, está en pobreza total, regresa. Muchos pudieran decir: es que Dios la castigó porque se fue a Moab. De hecho, hay muchos pastores que dicen: Dios lo castigó, se lo merece. Pero Dios no hace eso. Simplemente Elimelech sacó a su familia del camino de bendición, y a donde llegó estaba lleno de maldición, y ella cosechó la maldición que había donde ella estaba. Pero aún ahí, en medio de la maldición donde vivía, ella pudo regresar a casa y encontrar la bendición de nuevo. Pero fue un proceso, porque Noemí y Ruth al estar en Moab, su corazón fue dañado. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. ¿Estamos aquí conmigo? Sí. Vamos a hacer un paréntesis. Cuando hablamos del camino de la bendición, yo no te voy a contar aquí choros ni mentiras. Cuando hablamos del camino de bendición, no quiere decir que todo te va a salir bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo no estoy diciendo que el estar caminando en bendición, obedeciendo a Dios, quiere decir que todo me va bien, entonces no me va a tocar ninguna enfermedad, y si estoy enfermo voy a sanar. No quiere decir que ahora voy a tener abundancia de dinero. Es muy probable que suceda, pero no quiere decir eso. Porque muchos creen que al empezar a venir a la iglesia y regresar de su Moab a la casa de pan es un momento instantáneo donde ya, todo está bien. Pero la realidad es que no es así. Como seguidores de Jesús vamos a pasar cosas difíciles. Jesús no lo dijo. Pero yo quiero que me pongan la siguiente imagen, y quiero que hasta le tomes fotos si puedes, porque esto es bien importante. La bendición no es la ausencia de dolor o de problemas. No lo es. Si tú estás en dolor o en problemas, tampoco digas: es que estoy bajo maldición. No. Aún cuando caminamos en bendición, a veces enfrentamos dolor en problemas. La bendición, fíjate, la bendición, el caminar en el camino de la bendición, es que aún en medio del dolor que estoy atravesando, aún en medio de los problemas que estoy atravesando, yo como hijo de Dios, que obedece a Dios, tengo el consuelo, tengo la paz de Dios sobre mi vida, tengo una esperanza eterna y segura. En otras palabras, tenemos a Jesús de nuestro lado. Ahí radica la bendición del cristiano, en que puedo estar caminando por el valle de la sombra y la muerte, del dolor, pero yo sé quién está conmigo. Yo sé que no voy caminando solo. Yo sé que Él ha tomado de mi mano y Él me va a llevar a la perfecta paz. Yo puedo tener consuelo. Para Noemí, yo quiero que por un momento nos pongamos en los zapatos de Noemí. Regresar no fue fácil. Para Noemí regresar requirió 2 cosas que tú y yo necesitamos. Porque mira, muchos de los que estamos aquí en áreas de nuestra vida vivimos en Moab. Hemos salido del camino de bendición y nos hemos ido a lugares tomando decisiones en nuestra vida que nos han causado dolor. Y ahorita Dios te está llamando a regresar a casa, a permanecer en casa. Pero regresar y permanecer va a requerir determinación y fe, porque no es fácil. No hubo una restauración de Noemí inmediata y total a sus circunstancias. En otras palabras, cuando Noemí regresó, no sucedió un milagro. No le dieron dinero, no le dijeron: ahora sí, mira, ya no vas a tener. No, fue bien difícil regresar, pero de una manera casi imperceptible, pero maravillosa. Dios poco a poco fue premiando su determinación, su fe
y su trabajo. Escucha bien esto. Regresar a casa no es fácil. Regresar a Dios no es fácil. Va a requerir determinación, fe y trabajo. Son tres cosas que necesita el cristiano. Ruth y Noemí permanecieron fieles a pesar de que cuando regresaron al camino de bendición, regresaron a la casa de pan, a Judá, las cosas no se arreglaron. Tú y yo tenemos que pedirle este mismo corazón de Ruth y Noemí a Dios. Ahí van a aparecer tres cosas: un corazón determinado a caminar con Dios. Que caminar con Dios no es la emoción de un momento. Mira, a mi iglesia llegan muchas personas porque tienen un problema matrimonial, un problema con un hijo o un problema legal, y saben que la última opción es ir a la iglesia para que los ayude. Y cuando las cosas se empiezan a mejorar, vuelven a su Moab. ¿Por qué? Porque no tienen determinación a caminar con Dios. Hoy yo vengo desde Ciudad Juárez a decirte: necesitas determinar en tu corazón caminar con Dios. Lo segundo que necesitas, ¿cómo determinas en tu corazón? Es obedeciéndolo y amándolo. Lo segundo que necesitas es una fe inquebrantable. Decidir en tu corazón si realmente crees que Dios es soberano y Rey de Reyes. Y si tú lo crees, Él va a actuar de la manera que a Él le parece mejor. A veces va a sanar, a veces no. Hace unos meses terminé de predicar en las 2 reuniones de mi iglesia. Me hablan y me dicen: tu mamá se siente mal, al parecer se le subió el azúcar. Me dice mi hermana: ya la llevé al doctor, la dejaron internada para que se le baje el azúcar. Agarré a mi esposa, le dije: vamos a comer, y luego regresamos a ver a mi mamá. Me dijeron que ya estaba muy bien. Llegamos al restaurante, pedimos de comer, me traen la comida, y cuando me traen la comida recibo una llamada. Mi hermana está en shock y me dice: me dijeron que mi mamá va a morir. Y yo: ¿cómo? La vi hace 3 horas antes de predicar, hace 5 horas. Le digo: pásame al doctor. Me pasan al médico y me empieza a decir: su mamá sufrió un infarto, que todo el ventrículo derecho o izquierdo, ya ni sé cuál, está muerto. Estamos haciendo los procesos para poder, ¿qué se puede hacer? Y yo en ese momento empezó a llegar todo sobre mi mente. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué contestar, y lo único que le dije es: Dios, sana a mi mamá. La razón por la que yo estoy hoy predicando es porque yo tengo una mamá que oró por mí desde que ella encontró a Cristo cuando yo tenía 6 años. Ha sido un pilar en nuestra vida espiritual, mi madre. Y yo, ¿crees que oré con fe? Claro que oré con fe. Soy pastor y le decía: Señor, sana a mi mamá. Y Dios no la sanó. No la sanó, pero le dio eternidad. Y hoy ella está feliz, disfrutando en el cielo. Pero lo que quiero decirte es que en 6 horas mi vida cambió. Tambaleó mi fe. ¿Sabes por qué? Porque yo he determinado en mi corazón seguir a Dios. Y yo le he pedido a Dios una fe inquebrantable aún cuando enfrento problemas. Y número 3, un corazón dispuesto a trabajar en lo que Dios pone delante de ti. ¿Qué es esto? Trabajar es, ¿sabes qué? Conocer la Biblia requiere trabajo. Me duele tanto que hay tantos cristianos que les digo: lea su Biblia. Si no lo entiendo, mejor cómprese la Nueva Traducción Viviente y lea la Biblia. Aprende a leer la Biblia, aprende a estudiar, a conocer su palabra. Orar requiere trabajo, adorar requiere trabajo, tu matrimonio requiere trabajo. Muchos quieren el chamán cristiano que ore por su matrimonio porque estamos mal, pastor, y que oren y que ya todo se arregló. ¡No! Dios va a transformar tu corazón con una fe determinada para estar con Dios, una fe inquebrantable. Y ahora te toca trabajar, invitarla a un café, irte a platicar con ella, sanar su corazón, llevarle flores, traerla a la iglesia todos los días. Te requiere trabajo. Muchos están: ay, es que tengo un genio, no lo puedo controlar mi boca, pastor, me han dicho. Se requiere trabajo para callarte.
Se requiere trabajo para formar carácter, para tener disciplinas. Se requiere trabajo para criar a tus hijos y para estar y conocerlos. Se requiere trabajo para llevarlos al Evangelio. Se requiere trabajo. Son 3 cosas que necesitamos. Ahora, hoy quiero hablarte de 3 lecciones que van a restaurar tu corazón. Porque Noemí llegó de Moab a la casa de Dios, así como quizá hoy estás aquí, pero su corazón seguía herido. Su corazón seguía lastimado. Cuando entraron al pueblo, fíjate lo que dijeron, dice la Biblia, léelo ahí en Génesis, en Ruth 2, dice que las mujeres empezaron a hablar entre ellas, a chismear, yo he encontrado que los hombres son más chismosos, pero somos más sorderos. Pero dice que empezaron a decir, ¿no es esa Noemí la que tenía un esposo? Mira cómo viene. Vamos a ver 3 lecciones para sanar el corazón. Versículo 20, Ruth 2:20, dice que el Señor bendiga, está hablando de este voz. Le dijo Noemí a Ruth. Dice, fíjate lo siguiente, que está en amarillo, dice, nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Número 1, por casualidad, Ruth llegó al campo de Boaz. Casualidad. ¿Sí? Lo primero que tienes que aprender, aunque estés con el corazón herido, número 1 es aprende a identificar la bondad de Dios. A pesar de que todos en el pueblo dijeron, mira es Noemí, la que hace 10 años se fue con esposo e hijos y hoy regresa pobre y solo. A pesar de que no tenían para comer, ella, en medio de todo su caos, iglesia, aprendió a identificar la bondad de Dios. Qué difícil es identificar la bondad de Dios cuando todo va mal. Qué difícil es identificar la bondad de Dios cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando las situaciones están terribles, cuando la cosa va mal. Pero Noemí, en medio del dolor, en medio de la pobreza, en medio de la crítica, en medio del rechazo y en medio de la amargura, identificó la bondad de Dios. Aún en medio de su enojo con Dios, porque he encontrado algo. Últimamente hay muchas personas que cuando Dios no hace lo que nosotros le pedimos, nos enojamos con Dios. Aún en su enojo con Dios o en su culpabilidad, ella pudo ver a Dios y decir, Dios, ese eres tú obrando. Noemí tuvo la sabiduría para identificar la bendición y para identificar de dónde venía la bendición. Pónganme de nuevo el versículo anterior. Uno antes. Dice, Dios nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a su marido que murió. Está diciendo por medio de vos, Dios nos está mostrando la bondad. Ella pudo ver la bondad de Dios. Qué difícil es identificar la bondad de Dios cuando estamos en problemas. Tienes que aprender a ver esos destellos de Dios. Muchos le llaman buena suerte. Y muchos te dicen, ay, qué buena suerte tuvo. ¿Les platico algo? Es chisme. ¿Están listos? Sí. En una ocasión, hace 13 años, casi 14, mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo el más pequeño. Nos topamos con una doctora que era un fraude, se vendía como ginecóloga y no lo era. Esta mujer empezó y desde los 3 meses, le dijo a mi esposa, usted tiene riesgo de aborto. Y desde los 3 meses hasta los 8 meses y medio, mi esposa estuvo en un sillón en la planta baja de nuestra casa, nomás se levantaba para ir al baño. Nos hizo ir hasta 2 o 3 veces por semana al médico a verla. Le teníamos que pagar la consulta. ¿Y cuántos saben que la consulta de un especialista no es barata? Un día mi esposa a los 8 meses empieza con contracciones, 8 meses y medio. Vamos al médico y nos dice, esta es la situación terrible.
Su esposa necesita una cesárea ya porque el niño trae 2 veces enredado el cordón. Bajamos con el médico y mi esposa venía llorando. Eran las 9:30 de la noche. Mi esposa está llorando, está diciendo: ¿por qué yo le pedí a Dios? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora puede morir mi hijo? ¿Por qué tengo que hacerle una cesárea? Cuando subo a mi hija empieza a llover. Dije: ¿qué más, Señor? ¿Va a venir un perro a hacerlo? Empieza a llover y cuando voy subiendo al carro, era un martes, y en la iglesia donde íbamos en ese tiempo, yo era pastor de jóvenes, había oración los martes, terminaba a las 9, eran las 9:30. Cuando yo cierro la puerta de mi esposa y me voy a subir corriendo, veo que se estaciona un carro y se baja una jovencita del grupo y me dice: pastor, ¿qué hace? Y yo le digo: pues aquí llorando por la lluvia, ¿qué? Y me dice, le digo: ¿qué haces tú aquí? Y se baja su papá. Yo nomás lo había visto de lejos. Le digo: aquí tiene su consultorio mi papá. Y yo: mira qué casualidad. ¿Y qué es tu papá? Y luego me volteé y me dice: soy el doctor Aguilar, soy ginecólogo, mucho gusto. Mira qué casualidad. Un ginecólogo en unos consultorios que cerraron desde las 7. Mira qué casualidad. Y yo digo: no me digas. Yo: sí. ¿Y qué hace aquí? Dice: es que terminó la oración. Dice: y yo siempre traigo las llaves en mi bolsa. Pero hoy no sé por qué. Qué casualidad. Se me olvidó y no me di cuenta hasta que salí de la oración a las 9 que dejé mis llaves en el consultorio. Qué casualidad. Y entonces le dije a mi hija: vamos por las llaves a mi consultorio. Y venimos y me lo encontré usted. Qué casualidad. Y luego nos dice: ¿por qué llora? Digo: es que mi esposa está bien triste. Y le platico la historia. Y me dice: ¿no quiere que la revise? Qué casualidad. Y la revisa. Nos damos cuenta que esta mujer era un fraude. Mi hijo no tenía 2 veces el cordón enredado, y si lo tenía, Dios lo sanó en ese momento. Mi esposa se alivió naturalmente 4 horas después y nuestro hijo está perfectamente sano. Qué casualidad. Y tú puedes decir: ¿por qué Dios esperó 8 meses y medio? No sé, porque teníamos cosas que aprender, pero Él es bueno. Hoy te quiero decir: aprende a identificar la bendición de Dios aun cuando no la ves. ¿Te ha pasado esto? Que vas a comprar un carro guinda con rines negros y tú nunca veías un carro guinda de esa marca con rines negros, y cuando lo quieres comprar vas en la calle: ¡ay, mira un carro guinda! ¡Ay, mira otro! ¡Ay, otro! ¿Les ha pasado? ¿Sabías que eso se llama en psicología el fenómeno Baader-Meinhof? Y fíjate lo que dice, así se llama, Baader-Meinhof. Un fenómeno psicológico que ocurre cuando una persona comienza a ver algo con más frecuencia después de haberlo aprendido por primera vez o puesto su atención en ello. Así funciona nuestra mente, así nos creó Dios. Hoy yo te quiero decir: comienza a buscar la bendición de Dios donde quiera que vayas. Comienza a buscarla. Cuando llegues al trabajo y parece que te tocó el mismo bien enojado el jefe, comienza a buscar la bendición de Dios y vas a encontrar destellos de su bondad donde quiera que vayas. Cuando te quejes en el calor y vas en la ruta o en el pecero, donde vayas, o en el metro, y digas: ay, comienza a buscar la bendición de Dios y vas a ser bendecido. No, en Nahum 1:7 dice: el Señor es bueno. ¿Puedes decirlo? El Señor es bueno. Dice: es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. ¿En dónde? En las dificultades. Él es bueno. Salmos 25, 6 y 7 dice: acuérdate, Señor, de tu misericordia y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Salmo 149, 5 dice: el Señor es bueno con todos, desborda. 149, 5, la que sigue. Dice: el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación.
Y puedo continuar con versículo tras versículo tras versículo. Cuando comienzas a conocer su carácter, cuando empiezas a leer la palabra, tu mente va a estar atenta a identificar la bondad de Dios. A veces va a venir por medio de la persona que menos esperas, pero aprende a identificar la bondad de Dios en medio de tu dolor. Yo tengo una pregunta para ti. ¿En qué has enfocado tu mente últimamente? ¿En el dolor por la pérdida que tuviste? ¿En lo que te falta? ¿En tu tristeza? ¿En la depresión? ¿En qué has enfocado tu mente? Hoy yo te quiero llamar a que cambies eso. Un día mi niña me mandó una canción. ¿Cuánto les gusta aquí la música country? A mí no. Si te gusta, búscala. Se llama Corey, es cristiano. La canción se llama Kind. Cody Asbury. Y esa canción, te la voy a leer bien rápido, unos versos. Dice: en ocasiones los matrimonios no funcionan. En ocasiones bebés mueren. A veces los que están en rehabilitación tienen recaídas. Y te deja preguntándote por qué. Dice: por todas las oraciones que yo he orado, todavía me pregunto si Él es real. Y si lo es, ¿cómo elige a quién sana y a quién no? Intenté huir de Jesús, dice este hombre en su canción. Me peleé con lo divino. He probado esperar con paciencia y he pateado las puertas en desesperación. He gritado su nombre mientras levanto mi puño al cielo enojado. Y luego dice el coro: y en respuesta, Él solo me mostró su bondad. Él siempre ha sido bueno. Su bondad está por todos lados. ¿En qué te estás enfocando? Sigue diciendo: entonces Ruth dijo, versículo 21. Entonces Ruth dijo: es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadoras hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí, haz lo que te dijo, hija mía, quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrán molestarte, pero con Él estarás seguro. Número 2, no nomás es identificar la bondad de Dios, es decide permanecer aunque sea difícil. Y aquí viene parte del mensaje que yo quiero dejarle a esta iglesia, porque este es un mensaje para cada cristiano. El gran problema de los cristianos hoy en día es que andan rebotando de iglesia en iglesia, o de predicador en YouTube, de predicador en YouTube. Tú tienes que tener un pastor, y si tú estás aquí, tus pastores son César y Beto. Tienes que aprender de ellos. Noemí era una mujer muy sabia que sabía dar el consejo correcto. Cuando identificó la bondad de Dios, le dijo a Ruth: quédate ahí, no te vayas a otro campo. Dios abrió esa puerta, es ahí donde Dios te va a bendecir. Muchos de ustedes han sido bendecidos aquí, y es hora de que abran los ojos y vean la bendición de Dios que te da cada vez que un pastor se levanta y te enseña, cada vez que César Ruiz te enseña, en miércoles, en domingo, con los hombres los lunes. Los lunes deberían estar llenos de hombres, porque ¿sabes quiénes más lo necesitan? Los hombres. Permanece. Noemí le dijo a Ruth: quédate ahí, ahí vas a ver la gracia de Dios. Y fíjate lo que contestó Noemí, versículo 22. Excelente, exclamó Noemí, haz lo que te dijo, hija mía, quédate. Cuando identifiques la bendición de Dios, quédate. No te vayas cuando las cosas se ponen difíciles. No estoy profetizando, pero quiero decirte que en todos lados las cosas a veces se ponen difíciles. Quédate. Si ya identificaste la mano de Dios, quédate y permanece. Voy a hacer un paréntesis, no estoy hablando si alguien abusa de ti, si hay abuso contra tu persona. Huye si eso sucede, en tu casa o en cualquier contexto. Pero regularmente, hijos que están aquí, a veces es que mi papá me quiere llevar a la iglesia. Quédate, porque ahí está la bendición. Quédate, quédate. Permanecer obedeciendo no es fácil.
más cuando implica hacer cambios en tu vida. Cuando el pastor te dice, tienes que cambiar esta área, siempre llegas tarde, tienes que empezar a decir, ay, ya me estaba agrediendo el pastor. Te va a servir en tu trabajo, te va a servir en todo. Quédate. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Para permanecer se necesita una fe verdadera. ¿Y sabes cómo lo sé? Hebreos 11, la lista de los grandes héroes de la fe. Dice así, léame. Dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Dice, Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Por la fe Abraham obedeció. Y luego dice más adelante, vivió ahí por fe. Versículo 11 dice, Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril, demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Y puedo seguir leyendo todo Hebreos 11. Y todo tiene que ver, todo cristiano que es exitoso permanece. No puedes andar rebotando de iglesia en iglesia. No debes de andar rebotando de predicador en predicador. Si viste la bendición en un lado de Dios, quédate ahí. Quédate, permanece aunque sea difícil. Permanece siendo fiel a tu esposo o a tu esposa, aunque sea difícil. Permanece sirviendo a su pueblo. Permanece amando a tu prójimo. Permanece adorando a Dios. Y por último, el tercer punto, y con este termino. No nomás es identificar su bondad, permanecer, sino es mantenerte fiel, aunque la respuesta tarde. Tienes que mantenerte fiel. Una cosa es permanecer, es decidir permanecer, pero algo mucho más difícil es realmente permanecer. Tú ahorita puedes llorar y decir voy a permanecer, pero realmente permanecer implica fidelidad. Y eso es algo que Dios puede producir en ti si tú se lo pides. Cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios vas a entender que ningún líder de iglesia es perfecto, pero aman a Dios y te pueden guiar si tienen el corazón correcto. Y hoy yo estoy aquí para decirte, tienes unos pastores que honestamente aman al Señor. ¿Tatuajes o no tatuajes? Yo también tengo tatuajes mal hechos. No los enseño por eso. No los enseño. Permanece y sé fiel. Fíjate lo que dice el versículo 23 de Lucas, de Ruth 2:23. Dice, de modo que Ruth trabajó junto a las mujeres de los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el fin de la cosecha del cebado. Luego siguió, di conmigo, siguió, fue fiel, trabajando con ellas durante la cosecha de trigo, a comienzos del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. ¿Sabes qué sucedió con Ruth? Siguió, se quedó, permaneció donde vio la bendición de Dios. Implicó fidelidad, implicó trabajo. Tardó más de una temporada la bendición en llegar, porque para los que no saben, les voy a hacer un spoiler. Ruth se casó con Boaz y terminó siendo la dueña de todo. Pero por años le tocó ver la bendición y permanecer en fidelidad donde estaba la bendición de Dios, aunque parecía que nada sucedía, aunque parecía que el matrimonio no se arregle. Permanece fiel, quédate. Aunque tus hijos sigan en las drogas y tú estás orando y los pastores están orando contigo, permanece. Aunque la depresión siga yendo y viniendo y estés batallando, decide permanecer. Sigue trabajando, sigue esforzándote. Segunda de Tesalonicenses dice así: pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios. Y fíjate cómo termina: a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Hoy, este segundo aniversario, es el llamado a permanecer. ¿Sabes qué me duele mucho? Que yo estuve aquí los primeros 2 meses o 3 meses que tenía atmósfera en un hotel
por el World Trade Center. Y el 60% de aquellos que estaban en aquel tiempo no están hoy. Y se la están perdiendo. Me duele no por ellos, por los pastores. Me duele porque ellos vieron la bendición y no permanecieron. ¿Cuándo van a necesitar 2 reuniones? Lo creo, lo he podido ver en el Espíritu. Pronto van a necesitar tomar decisiones. Este lugar está lleno y va a haber espacio, porque todos ellos, hoy Dios les está llamando a abrir los ojos y ver la bendición de Dios, a permanecer y a ser fieles. Cualquier situación que estés esperando, persevera con paciencia, aunque la respuesta tarde. Póngame la que sigue, donde vienen las 3 lecciones para restaurar el corazón lastimado. Identifica la bondad de Dios. Permanece y sé fiel, aunque la respuesta tarde. El día de hoy te quiero decir que a lo largo de toda la Biblia, ese es el proceso por medio del cual Dios sana corazones lastimados y heridos. Quizá vienes lastimado por un divorcio, por la muerte de alguien que amabas. Vienes lastimado porque hubo personas que abusaron de ti, que te lastimaron. Quizá hoy estás aquí porque el dolor que sufriste provocó tal amargura que alejas a la gente que está a tu alrededor. Porque esa persona amada que perdiste provocó una oscuridad dentro de ti. Porque cosas que has enfrentado te han hecho renegar de Dios y echarle la culpa. Y como decía el de la canción, levantar mi puño en enojo y decirle: ¿por qué lo permites? Y a lo mejor ese eres tú. Y hoy tu corazón está en una iglesia, pero estás herido, estás lastimado. Hoy yo quiero terminar diciendo: aprende a identificar la bondad de Dios dentro de todo lo que has vivido. Y cuando la veas, te vas a dar cuenta que su providencia, como en la vida de Noemí y de Ruth, ha estado todo el camino mostrándote que Él te ama, que su gracia está para ti, por medio de una persona en el camión, por medio de una palabra, por medio de alguien que te abraza, por medio de estos pastores y de esta iglesia. Y hoy decide permanecer. Termino con este versículo, Hebreos 10:23. Es una orden para nosotros, de parte del autor de Hebreos. Dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos en amor y en buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que el tiempo se acerca. ¿Sabes? Está hablando de la venida del Señor, está hablando de la iglesia y cómo Dios te va a mostrar su bondad si permaneces fiel, congregándote, porque es como Dios sana los corazones los unos por los otros. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y a lo mejor llegaste a este lugar con dolor, con tristeza. Espíritu Santo, yo pido que empieces a mover en cada corazón. Que en este mismo momento, Señor, comiencen a ver tu bondad a lo largo de sus momentos más dolorosos. Cómo les has protegido, cómo les has guiado, aún en las tragedias que han vivido. Ahí donde estás, levanta una oración y dile: Señor, permíteme ver tu bondad.
Gracias por estar aquí. Si este video fue de bendición para tu vida, imagínate lo que puedes vivir de manera presencial. Así que te invitamos y te animamos a que invites a alguien para estar con nosotros. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Comunidad Atmósfera en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube. Recuerda que en Comunidad Atmósfera cabemos todos. Dios te bendiga.